Miguel Ángel, una valoración del partido. Bueno, partido que en bastantes fases de los 90 minutos hemos hecho muy buen fútbol, contra un rival bien plantado en el campo, que tenía las ideas muy claras, que se dedicaba a jugar bastante directo y luego pues, aprovechar las acciones de balón parado, tanto de saques de banda y de córners. Sabíamos que ellos jugaban así y bueno, creo que lo hemos contrarrestado bastante bien. Y luego, pues bueno, creo que han habido, como he comentado, fases que el equipo ha jugado muy bien, se ha liberado mucho de esa presión del rival y hemos tenido balón, hemos mantenido posesión, hemos hecho jugadas muy bonitas y a partir de ahí, pues bueno, es una lástima que el segundo gol haya llegado tan tarde porque hemos padecido quizá un poquito demasiado. Podem estar contents, no?, de que jugadors com Álvaro, no?, Jordi, que ha debutat avui, jugadors que bueno, de moment havien tingut pocs minuts, han jugat com qualsevol altre, no? Sí, yo, a ver, desde que estoy aquí, excusas no he puesto, no voy a poner. Está más claro que el agua. Lo que sí que el mensaje o la idea es lo fuerte que es el grupo, ¿no? La fortaleza que tiene. Puede jugar el que le toque jugar y dar el rendimiento que hemos visto hoy, ¿no? Eso nos da mucha confianza del grupo que tenemos, lo sabíamos, por eso están aquí, y a partir de ahí, pues el que sale de aprovechar la oportunidad, pues tiene mucho ganado. También hay que recordar que Rafeta lo operaron el martes de las muelas del juicio, ha jugado con puntos. Jordi no había entrenado en 10 días, lo hemos puesto porque ahí tampoco teníamos gente, bueno, una serie de circunstancias, no de excusas, de circunstancias reales que creo que el grupo ha sabido darle la vuelta y quedarse con los puntos. Esta victòria de la setmana passada a Muñoz demostra que l'equip té profunditat de banqueta. Sí, está claro que la semana pasada ya también por circunstancias planteamos una serie de cambios, esta también, y los resultados pues ahí se han visto, ¿no? Hoy no voy a destacar a nadie porque no me gusta, pero sí que es verdad que futbolistas que han jugado menos minutos, por así decirlo, han dado un rendimiento total. Demuestra que se entrenan bien, que están preparados y cuando el míster cree conveniente salen, compiten, trabajan y sobre todo suman, que es de lo que se trata. I el Paternà ha competit, pues ha botat 11 corners, Sí, sabíamos que era el fuerte de ellos. También nosotros, pues bueno, no hemos empezado del todo finos, había mucha gente que no ha jugado en posiciones naturales, mucho desajuste, era normal, hasta que el equipo no se ha plantado y no ha cogido el mando del partido y sobre todo del balón, pues lógicamente sabíamos que esto iba a pasar. Ha sigut clau el gol dissabte perquè és obligat a ells a obrir-se i això l'Ontinyent ja ha beneficiat en la segona part. Sí, es curioso que, como comentaba José, que bueno, ellos nos han tirado muchos corners, nosotros muchos menos, pero sobre todo hemos ganado. El partido se gana con el gol de Isaac, una jugada de estrategia. También dice mucho de nosotros, que sabemos sufrir a balón parado defensivo, pero en el balón parado ofensivo pues hoy hemos vuelto a hacer otro gol y ya es uno más, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, todo vale, todo suma, pero todo lo tienes que tener bien atado y bien trabajado para en partidos como este pues poder abrir la lata de esta manera. És molt important esta ratxa, no?, per aprofitar els partits que van jugant els rivals directes per darrere de nosaltres, no?, un poquet per consolidar la zona de promoció. Sí, está claro que importantísimo, pero al final es lo que les decimos a los chavales. Nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros, de ganar, y los demás que hagan lo que puedan. Son factores externos que no podemos controlar, sí que podemos controlar lo nuestro y es lo que tenemos que tener controlado y así lo tenemos. A partir de ahí, pues los resultados que se den, si ayudan pues mejor, pero lo que nos tenemos que centrar es en nuestro trabajo diario, en nuestro saber competir y en intentar hacer las cosas como las hemos hecho hoy, esté quien esté, por las circunstancias que he comentado antes y felicitar a los míos, a todos, y a seguir trabajando mañana más y a pensar ya en recambios. Villarredo, has donat opció hasta al chaval de que hiciera un platet, ¿no? Me imagino que hagués podido traerlo antes, ¿no? Sí, es un futbolista que la verdad que lleva entrenando con nosotros todos los días y también se merecía la oportunidad de entrar, de crecer, y así ha sido, ha salido y bueno, uno más, para eso lo tenemos. Al final con lo que tenemos que utilizarlo y nada, felicitarle porque uno más del juvenil que ha debutado y ya van 2, si no recuerdo mal.